Hoy es Pesaj, es decir, el memorial del éxodo judío de Egipto. El texto que voy a leer, que lo escribí en Humanismo y Libertad, en el tomo 1, habla precisamente de esto. La noche en que el pueblo judío sale a la libertad es conmemorada siempre, es un memorial para que todos recuerden que alguna vez fueron esclavos. El libro del Éxodo es pasible de ser definido como el texto más rico, en términos de metáfora política, de toda la historia universal, por lo que dice, por lo que significa y por lo que suscita a partir de su escritura, si se tiene en cuenta que es el origen indisimulado que inspira el contractualismo de los tres grandes filósofos sociales, Rousseau, Locke y Hobbes. El antecedente del contractualismo es este pacto, este diálogo paradigmático entre Dios y Moisés, y el establecimiento de los 10 mandamientos. De hecho, este libro de la Biblia judía es el inspirador inequívoco del liberalismo como doctrina emancipadora y el antecedente de la ley escrita. Y por fin, es el mayor diálogo político, ya no entre el hombre y Dios, sino y más importante aún entre la debilidad del hombre y Dios. Resulta necesario, antes de entrar en un análisis pormenorizado, detenerse en un aspecto que es fundamental. En el interior y en la base del Éxodo como texto harto significativo y significante, se encuentran dos de las nociones más fecundas de la historia de la humanidad que se pueden condensar en un concepto que engloba ambas. La idea de perdón no exime de justicia. El perdón es independiente de la justicia, idea en la que resuena en el clamor de Isaías: justicia, justicia perseguirás. Uno de los ejemplos, si no el más ilustrativo a este respecto, lo hallamos en pleno siglo XX. El 13 de julio de 1981, un ciudadano turco, Aga Agha, atenta contra la vida del Papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. Es detenido y encarcelado. 2 años después, en 1983, Juan Pablo II lo va a visitar a la cárcel y lo perdona. Pero Alí continúa preso. El perdón no exime de justicia. Y es aquí donde se despliega un concepto adicional, pero esencial, que responde a la pregunta en que se funda la libertad. Paradójicamente, y esta es una de las paradojas más fecundas que se pueden delinear, la libertad se funda en la ley. O sea, la libertad se funda en un cuerpo de prohibiciones, a saber, el Decálogo. Son las dos grandes contribuciones a la historia de la humanidad. Si se toman y se analizan esta serie de textos religiosos, tal y como estamos realizando aquí, se concluirá que la filosofía política de la modernidad es inequívocamente judeo-cristiana. Esta ancha base de creencias fundan dos ideas emancipadoras, el liberalismo y el marxismo. Aunque ambas supriman a Dios, su raíz, su inspiración y su punto de partida son judeo-cristianos. Es la marca que llevan desde su base, por más que luego pretendan olvidarla en el trayecto. Tanto en uno como en otro están las ideas de libertad, de ley y de contrato, que se encuentran ya no en germen, sino desarrolladas en su plenitud en el Éxodo. El Éxodo es, en principio, un formidable diálogo político, porque a Moisés se lo llama para liberar políticamente a un pueblo del yugo del faraón. Pero es importante en este contexto detenerse en un aspecto primordial. La relación individual entre Yahvé y Moisés es más que personal de orden político. Yahvé construye a Moisés como un líder político, pero que tiene ciertas particularidades. Un líder político que no sabe, que no escucha bien y que se expresa con dificultad, es tartamudo. Por todo ello, por toda esta suma de carencias, es ayudado por quien sabe, pero que no posee la misión. Vale decir en este caso el carisma de Dios, su hermano Aarón. Esta relación Moisés-Aarón encuentra un paralelo perfecto en un clásico de la tragedia griega. Funciona en espejo con la relación Edipo-Tiresias. Edipo es el rey, el que tiene el poder, pero no sabe. No ve aquello que es evidente y se presenta ante sus ojos. Tiresias, en cambio, no tiene el poder, pero ve. Es el ciego que, en efecto, a causa de su ceguera, no ve lo que tiene delante de sus ojos, pero el resto lo ve todo con absoluta claridad.
No es caprichoso, pues, que en la tragedia de Sócrates, en el momento del reconocimiento, cuando por fin se descorre el velo y se ve con brutal claridad la decisión de Edipo, sea, y solo una, se arranca los ojos. Tampoco es caprichoso que en el Éxodo el diálogo de Moisés se establezca con una zarza ardiente. No por reiteradas, las palabras de Dios son menos precisas. Quemo como fuego, pero soy amor. El amor de Dios, que es el Espíritu de Dios, quema. Esta idea de fuego, de purificación, se puede encontrar en todas las religiones. Aquello que experimente Moisés es un conocimiento infuso, porque él no lo busca. ¿Por qué? ¿Qué es en rigor el conocimiento infuso? Aquel que cae sobre alguien que es tomado, y en este sentido se puede hablar con perfecta propiedad de alma secuestrada, tomada por Dios para un servicio que no puede desobedecer. Y en concomitancia con ello, Moisés sufre un proceso de purificación infusa. La luz divina lastima, duele, hiere, enceguece, pero ilumina. Y lastima por una sencilla razón. La luz llega, adviene a un sujeto que es el hombre, que está atravesado por la opacidad. Esta y no otra es la condición constitutiva del hombre. Un sujeto cincelado por sus sombras, a quien en un momento privilegiado lo nimba una luz que lo enceguece, pero lo ilumina, la luz de Dios. Para que el sujeto pueda situarse en posición de escucha, es necesario que sea purificado, y la luz lastima y limpia, por eso es fuego, fuego de amor divino. Como se verá en este largo diálogo que es la historia de Moisés con Dios, la zarza es la metáfora por antonomasia, el fuego que no se apaga, metáfora que dimana de aquella que, como ya vimos, es la secuencia sagrada. Quemo como fuego, pero soy amor. Esa luz se encuentra, como es obvio, íntimamente ligada a la ya mencionada noche del espíritu, a esa sensación de abandono y herida que Dios se va a encargar de mitigar y restañar. No en vano en su maravilloso cántico espiritual, en el poema titulado Canciones entre el alma y el esposo, San Juan de la Cruz, el más gigante poeta místico en lengua española, va a escribir: ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras de ti, clamando, y eras ido. Ese es el alma quien se precipita tras esa luz que la lastima, pero la reconforta, la alimenta y la ilumina. Sale clamando para reencontrarse con aquel de quien emana la luz. Esto, valga reiterarlo, es conocimiento infuso, conocimiento místico, aquel que no depende de la persona, que no es voluntario ni voluntarista. Es necesario aclarar en este sentido que la relación con Dios no es una relación de destino, y no es una relación de destino en el sentido de destino de hierro, ese destino que construye a los personajes de la tragedia clásica griega desde Edipo hasta Orestes, en donde el destino no se puede doblar ni romper, porque en la base de la relación judía se halla el libre albedrío. Este es el alcance profundo que comporta la frase: muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. No hay allí determinismo de ningún signo. El elegido puede dejar de serlo en cualquier momento y bajo diversidad de circunstancias, en la medida en que lo que brinda el Génesis es la posibilidad de la libertad. El llamado se puede escuchar o desatender, respetar o desoír, acatar o ignorar. Pero como veremos en la cita bíblica que a continuación vamos a analizar, cuando Dios llama, elige, llama por el nombre propio. Es así como comienza la relación de Jehová con Moisés. Y apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto, y vino a Horeb, monte de Dios, y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Yahvé que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá,
quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus dominadores, pues tengo conocimiento de sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra donde fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del perexeo, del esbeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y enviarte he a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve porque yo seré contigo, ve porque yo seré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les respondo? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dios conoce el alma de su pueblo, lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor. Es por ello que su relación con Moisés, así como con Abraham, es una relación de diálogo, erizado de tropiezos, angustia, no entendimiento de parte del sujeto, reiteraciones, insistencias. Es el diálogo de Dios con la debilidad humana, o para decirlo en palabras de San Pablo, Dios obra en el estigma, vale decir, el sujeto elegido, tomado, secuestrado, se subsume en la nada, en su propia nada, en su insondable debilidad, para que el todo pueda obrar, y el todo obra en él. Más allá de que en el interior del diálogo con Moisés se agrega un elemento fundamental, el deseo siempre latente, bajo formas larvadas o manifiestas, de volver a ver al faraón, un deseo bajo el que en forma metafórica se agazapa nuestro propio deseo, puesto en qué estriba el deseo de volver al faraón, ¿a qué obedece? Este es nuestro deseo siempre presente de ser esclavos, de retornar a las formas de la esclavitud. Parafraseando al célebre relación de amo y esclavo, de origen hegeliano, se puede pensar que el hombre desea volver a las formas de la esclavitud, porque éstas paradójicamente entrañan un plus, oscuro, turbio, pero plus al fin. Quien es esclavo queda eximido de responsabilidad personal. La obediencia al amo nos exime de responsabilidad. La responsabilidad por los actos queda del lado del amo, y el sujeto esclavo siempre podrá decir, yo no decidí, solo obedezco. Ahí está una de las condiciones y de las tentaciones radicales del ser humano, la comodidad. Ser esclavo es cómodo. Leemos por otra parte una reacción de Moisés en la cual vale la pena detenerse, aunque sea por breve tiempo. En el momento en que Dios revela su identidad, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En efecto, a Dios no se lo puede mirar directamente, porque es una visión para la cual el sujeto no está preparado. Le resultaría literalmente insoportable por la luz que él lleva. Es una idea que se repite y se desarrolla de modo inmejorable en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. Allí San Pablo dice, ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido.
Ese entonces de San Pablo alude a la vida eterna, donde por fin el sujeto verá cara a cara, vale decir, podrá ver el arquetipo y no ya la copia. Le será dado ver al Creador y no solo a las criaturas. En suma, conocerá en el sentido más hondo del concepto. Asimismo, Dios se define frente a Moisés de modo singular y reemplazable. Yo soy el que soy. En el Tractus Lógico-Psicológico de Wilding Wittgenstein alude literalmente a ese pasaje. En principio, se puede pensar que más que una definición, la frase se disuelve en esa figura que la filosofía lógica denomina tautología, una definición insuficiente a partir de la cual el conocimiento no logra avanzar un milímetro. Nada se avanza cuando se dice una mesa es una mesa. Y por otro lado, no hay sujeto que se pueda definir cabalmente diciendo yo soy el que soy. Una imposibilidad sustentada en una sencilla razón. Es constitutiva en el sujeto la falta de ser, de incompletud. El sujeto es aquel que siempre le falta ser, siempre busca de modo infructuoso ser, ese plus de ser que le falta para consumar su imposible completitud. Solo hay un ser que rebosa de ser. Es el único que puede definirse acabadamente diciendo yo soy el que soy. Y ese es Dios. En términos de esta incompletud básica del sujeto, es que decimos que el diálogo de Dios con Moisés también está atravesado por la angustia del sujeto. Siempre hay una falta que socava el ser del sujeto. Como va a decir el psicoanálisis, la falta es constitutiva del sujeto, lo constituye, lo forma, lo desasosiega. En este sentido, la angustia que traduce la falta, siempre es ausencia de algo. Y esta angustia no se calma con las posesiones. El becerro de oro es la cobertura aparente, la garantía ilusoria para recubrir esa soledad abismal. Falta angustia que es inherente a la condición humana. En ese páramo, donde todo es incierto y resbaladizo, la presencia de Dios es un grado de certeza indiscutible. Vale la pena preguntarse para entender esa relación, ¿quién es Moisés? Pues de la respuesta se volverá a poner de relieve que Dios se relaciona con el hombre en una relación eminentemente humana, vale decir, a partir de la flagrante debilidad del sujeto. ¿Quién es Moisés? Un hombre débil que carga con enormes limitaciones de expresión. No es que no sea un orador, sino que es exactamente lo opuesto. Ni siquiera puede expresarse de modo fluido sin tartamudear, tropezar, enredarse de modo lastimoso con las palabras. Ello se transparenta claramente en el curso de su diálogo con Dios. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y derrámalas en tierra, y volverse a aquellas aguas que tomarás del río, se volverán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Yahvé, ay Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Yahvé le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿A quién hizo el mundo? ¿Y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Ahora pues ve, que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es decir, es para que Moisés solo hable cuando hable Dios. Y él dijo, ay Señor, envía por mano del que has de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él hablará? Y aún he aquí que él te saldrá a recibir, y viéndote se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y podrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti
un lugar de boca, y tú para él un lugar de Dios. Y tomarás esta vara con tu mano, con lo cual harás las señales. ¿Cómo resuelve Dios a lo largo del diálogo la insanable limitación elocutiva de Moisés? Hablará su hermano Aarón, él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Aquí hay algo extraordinario en el orden del discernimiento y de la sabiduría de Dios. El que recibe a Dios, Moisés, a quien elige, Moisés, quien recibe la iluminación, es infinitamente débil. Y el fuerte, Aarón, el que sabe hablar, el que puede comunicarse sin tartamudeos ni vacilaciones, no recibe de Dios. El fuerte recibe del débil y el débil recibe de Dios. El diálogo entre Dios y Moisés es, por parte de Dios, una impecable lección de sabiduría política. En este juego de interactuaciones entre Dios, Moisés y Aarón, resuena el sentido último y profundo de un notable poema de Borges, el segundo de los sonetos, titulado Ajedrez. Tenue rey, sesgo, alfil, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libren su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador, y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo, tiempo, sueños y agonías. En efecto, detrás de Aarón se mueve Moisés, y detrás de Moisés se mueve Jehová, en una estrategia de orden político. No hay que olvidarse nunca que es la liberación política del pueblo judío, de la dominación egipcia, delineado por Dios de modo maestro. ¿Y por qué no le dio Dios a Aarón, que podía hablar, la misión, simplemente para que no se crea que es Dios? De lo que aquí se trata, pues, es de una alianza de Dios con Moisés para liberar a un pueblo, una tríada conformada también entre Dios, Moisés y el pueblo. En esta tríada, ¿quién es Moisés? El hombre. De la misma manera que Abraham no es un profeta a la manera de Isaías, Daniel u otros, sino específicamente un líder político y religioso que ninguna relación tiene con una característica propia en la que confluyen y coinciden los líderes políticos de la modernidad, la melagomanía. No resulta desatinado interrogarse acerca del motivo por el cual Dios suele elegir a hombres débiles para iluminarlos, para que esos hombres jamás caigan en una tentación, la de creerse Dios. Sería sin duda superfluo andar, aunque sea lateralmente, en estos temas sin ensayar una breve referencia a los liderazgos contemporáneos. El líder carismático, por el mero hecho de serlo, no es necesariamente bueno. Virtud y carisma no son conceptos análogos, aunque en muchos momentos históricos así se los haya visto. La sociedad, especialmente en circunstancias límites y de inflexión, estamos pensando en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, proyecta sus energías positivas en alguien y lo inviste con características de salvador de la patria. Esa proyección hace que se vea en el líder características que en verdad no tiene o que aún no tiene. Cada liderazgo es su circunstancia. Si se sigue la trayectoria de un gran número de liderazgos contemporáneos, se verá con claridad la infinita inteligencia divina cuando de elegir líderes se trata. Hay que impedir que se crean dioses. Para sintetizar, aún a riesgo de caer en la reiteración, Dios requiere de sus elegidos un corazón contrito y humillado. Lo opuesto a Hitler. Dios humilla a su elegido ante los demás hombres pura y simplemente
para que nunca caiga en la peor tentación, la de creerse Dios. Llegados a este punto, resulta necesaria una breve aclaración de carácter, si así se desea encuadrar lo ontológico. Este Yahvé que estamos viendo en los libros esenciales y fundantes de la Torá no es, como queda claramente expuesto, el Adonai. El Adonai es el mismo Dios, pero es el Dios de la misericordia, del amor, de la suprema piedad. Este, en cambio, es un Dios guerrero, que funda pueblos y está en trance de construir una nación. Dios en verdad es la perfecta confluencia de ambos predicados. Es luz y tiniebla, tal como lo van a reiterar y subrayar Isaías y Juan. Estas tinieblas, que es otra forma de denominar a la oscuridad interior, a los momentos de profunda oscuridad y confusión que todos atravesamos y padecemos, ese estado que primero Kierkegaard, más tarde los filósofos existencialistas y luego el psicanálisis van a denominar angustia, son de Dios y tienen una finalidad rigurosa y precisa, la purificación. No es azaroso que los grandes místicos que en el mundo han sido pasen por profundos periodos de tinieblas. No se puede ver la luz cuando se está en tinieblas, pero para atisbar la luz resulta preciso e inevitable el doloroso pasaje de las tinieblas. La templanza, la paciencia, el vigor espiritual necesarios para emerger de ese pozo de tinieblas surgen de procesos de prueba, y una de esas pruebas es precisamente la tiniebla. Me refiero a ello a propósito precisamente del pasaje del Éxodo que alude a las célebres plagas que Jehová abate sobre Egipto, en especial a la plaga que se desarrolla en el capítulo 10, a partir del versículo 21 del mencionado libro. Y Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera los palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Yahvé, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos entregarás sacrificios y holocaustos para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una uña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Mas Jehová endureció el corazón del faraón y no quiso dejarlos ir. Y díjole el faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no verás más mi rostro. Obsérvense en principio que el número 3 es el número de excelencia. 3 son los días de oscuridad. 3 son los días que hay que aguardar hasta que Cristo resucite. Por otro lado, la plaga comporta una lógica perfecta. Quienes se ven envueltos en las tinieblas son los egipcios. Los egipcios son los que no ven. Los que van a ser salvados, vale decir, el pueblo de Israel, sí. Ellos tienen luz en las habitaciones. Ahora bien, desde los adeptos a las profecías mayas hasta más acá en el tiempo, los seguidores de distintas variantes de lo que se ha dado a llamar New Age, lo que aguardan son signos exteriores: una caída masiva de estrellas, la lluvia ácida, movimientos telúricos y todas las calamidades y anomalías que imaginen. Allí está el error y en ello consiste la falsedad y falacia, porque hay que entenderlo en términos históricos, pero también metafóricos, en el marco de una paradoja perfecta. Lo que es arriba es abajo, lo que es afuera es adentro. Hay tinieblas exteriores para metaforizar nuestras propias íntimas tinieblas. No hay anuncios rimbombantes y estentorios, pero es preciso y necesario
leer los signos que desde la afuera operan especularmente en nuestra interioridad. Este proceso no es exclusivo de la observancia de la historia judío-cristiana, sino que se repite en casi todas las grandes religiones. En el capítulo siguiente del Éxodo se desarrolla uno de los castigos más terribles que se pueden leer en el Antiguo Testamento: la matanza de los primogénitos egipcios ordenadas por Yahvé. Y Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno demande a su vecino y cada uno a su vecina vasos de plata y oro. Y dijo Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que tastra la mula, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca fue, ni jamás será. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Será para vosotros el primero de los meses del año. Esto es Pesach. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Está hablando de la sangre del cordero. Y ya no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. Y ese día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne Jehová durante vuestras todas generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjole: cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué rito es ese vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y liberó nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. ¿Qué es lo que se lee aquí? La inauguración del ritual de la Pascua judía, aquello que actualmente se denomina Pesach, un memorial, un recordatorio, un relato de la salida de Egipto que se les narra a los niños judíos con doble y esencial objetivo, para que nunca olviden que fueron esclavos, y más importante aún, para que no olviden que la libertad no es algo dado, sino un trabajo, una labor empecinada, rigurosa y árida. Asimismo, esta es la base de lo que se llama el territorio de la Torá, de la palabra, concepto al que conviene dedicarle un párrafo por más breve que sea. Los judíos fueron condenados a la diáspora, obviamente después de encontrar la tierra prometida, una palabra que en hebreo deriva del verbo dispersar. Los judíos fueron dispersados por el mundo como ceniza. ¿Qué los unió entonces? El territorio de la palabra, es decir, el territorio de la Torá, de la Biblia. Como desarrollan muchos exégetas judíos, entre ellos Morris Adler en un libro imprescindible, El mundo del Talmud, publicado en castellano por Eudeo, los judíos son el único pueblo que no se fundó a partir de la posesión de una tierra, sino de un libro. Vale decir, fueron aunados, reunidos y convocados a partir de la palabra, no en mano, tal como enuncia Juan: en principio era el verbo.
Vale la pena reiterar que este Jehová no puede ser analizado a la luz del Adonai, ni a la luz siquiera de un concepto elemental de la justicia terrena, en la medida en que el pueblo egipcio finalmente no era responsable de los actos del faraón, y sin embargo es igualmente castigado en todos sus primogénitos. Pero es esencial entender en profundidad el alcance trascendente de esta metáfora. En esta gran metáfora, el pueblo de Israel es cualquier pueblo, y el faraón es la cifra y la clave de cualquier poder dominante. Esta es la metáfora de la liberación, que resulta de vana lectura y débil intelección si no se la desplaza a un sentido más abarcador. Los pueblos se liberan luego de pasar por un gran dolor. Si se realizara un análisis político de la metáfora de la libertad, se concluiría sin hesitar que la libertad siempre costó y cuesta mucho. Siempre costó demasiado. Costó sangre en gran parte de la historia de la humanidad, ya sea para la India emerger del sometimiento del Imperio Británico o para Sudáfrica sacudirse el yugo del apartheid. Los ejemplos podrían multiplicarse con facilidad. Para acceder a la libertad siempre fue necesario un gran aprendizaje del dolor. En el momento en que finalmente el pueblo de Israel sale de las tierras de Egipto, ese pueblo, y esto es fundamental precisarlo en su más santo alcance para entender los sucesos posteriores que se desarrollan en el Éxodo, tiene la cultura del faraón. Ese pueblo judío tiene la cultura del faraón. Con lo cual se quiere decir que en ese pueblo se halla arraigada una característica inmanente, el ser esclavo, lo cual es absolutamente lógico. La sensación de dominio está naturalizada. Es un pueblo que sale confundido después de haber pasado por el trance de un baño de sangre. No sabe dónde va. Ignora que hay detrás del Mar Rojo. En suma, es el pueblo de la incerteza, carente de la fe de Moisés y sin la posibilidad de diálogo que tiene Moisés con Dios. La única imagen de certeza que posee es la única que conoce, que es la figura del faraón. Por eso es un pueblo que siempre mira para atrás, dirige hacia la vista hacia lo que dejó, contempla el pasado, por más desdichado que haya sido. Esta es la gran metáfora del miedo a la libertad. Erich Fromm, en El miedo a la libertad, desarrolló de una manera brillante. Ella, tanto en el sentido de concepto teórico como en el sentido de puesta en acto, siempre supone la incerteza y la responsabilidad por los actos, tanto en lo individual como en lo colectivo. Libertad y responsabilidad y la carga de angustia que ello conlleva son conceptos en íntima relación de contigüidad. Siempre van juntos. Es desde ahí que se puede entender una célebre frase de Sartre: el hombre está condenado a la libertad. Una condena que supone un doble sentido. La libertad, que es inherente a la condición humana, genera a la vez angustia, pero es en todo caso inevitable. Por ello la esclavitud es cómoda. Alguien, el amo, siempre piensa y decide por uno. El esclavo se queja, se incomoda y se resuelve en el seno de su esclavitud, pero son gestos que están atravesados por la inacción. Nada hace por salir, nada hace por acceder a aquello que lo va a situar frente a frente con la libertad, pero también con la responsabilidad. La situación del pueblo judío encierra también una parábola abarcadora de lo que es la condición humana. No sabemos, nunca sabemos si vamos a cruzar el Mar Rojo e ignoramos si está detrás el monte de Sinaí o la pura nada. Pero ser libres es tomar para sí el riesgo infinito de cruzarlo, aún ignorando lo que puede haber más allá, por sola fe. No es gratuito que la pregunta preeminente y casi excluyente del esclavo liberado sea: ¿y ahora qué hago? En esta interrogación está encerrada la mirada para atrás, la turbia nostalgia por una situación desdichada, pero conocida, naturalizada
hecha carne. La cura para la incerteza es mirar para adelante, pero conservando la memoria. Es decir, no se puede banalizar la desdicha anterior. No es posible volver. ¿Qué es lo que alienta en Moisés a diferencia con el pueblo que la guía? Moisés tiene una certeza interior y tiene fe. Tiene la experiencia de Dios. La certeza está puesta en la fe. ¿Qué es lo que desea ese pueblo alentado por la incerteza y la nostalgia de la esclavitud? Algo que sustituya la figura del faraón. Algo que se parezca a un Dios. De este modo se entiende la construcción del becerro de oro. Un becerro que es una metáfora inequívoca de una sola cosa, la idolatría. Toda idolatría está ligada a la magia de la peor estirpe, al fetichismo y alejada de cualquier tipo de conducta. Y asimismo toda situación de empoderamiento que no esté ligada a los principios y a los valores es sencillamente y siempre idolatría. En este marco conceptual no puede dejar de imponerse una conclusión que no por melancólica e indeseada deja de ser cierta. Argentina es una sociedad de ídolos, no de un Dios. El pueblo de Israel construye un becerro de oro después de cruzar el Mar Rojo, porque deja de creer. ¿Y por qué deja de creer? Porque Moisés no baja. Deja de creer por impaciencia. Moisés asciende al monte de Sinaí para recibir instrucciones de Yahvé. Allí le son dadas las tablas con los 10 mandamientos. Tarda en bajar. Y en el capítulo 32 del Éxodo, el pueblo de Israel habla con Aarón. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro y se lo dieron a Aarón, el cual los tomó de las manos de ella, formólo un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son sus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando ocurrió esto, Jehová le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a estos pueblos, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Y fue cuando Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo, y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardecióse la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebróles al pie del monte. Se enardeció por Dios la ira en Moisés. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: ruégate pues que este pueblo, que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora ese pecado, y si no, sáqueme del libro de la vida. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Resulta esencial entender que en esa relación de amor y justicia, que en rigor es una tríada, Dios, Moisés, el pueblo de Israel, es cuando Yahvé le dice a Moisés: escucho tu ruego, yo los perdono, pero no los dejo sin castigo. Esta es la razón por la cual el pueblo de Israel errará durante 40 años en el desierto. Arribamos aquí a uno de los grandes esquemas morales, políticos y filosóficos del siglo XX: la relación entre el perdón y la justicia. La justicia es independiente del perdón. El perdón es un acto de amor individual que resulta dependiente de dos justicias: la justicia divina y la justicia civil. El dolor es el sentimiento humano que impide perdonar, y es necesario perdonar al menos por una razón. Se perdona para liberar y liberarnos del dolor. Yo perdono, pero no los dejaré sin castigo ni justicia. Es a partir de esta sentencia divina
que se puede entender con cabalidad un concepto, el concepto del amor. ¿Qué es el amor? La justicia resulta obvio, pero no por ello hay que dejarlo de subrayar, nunca es venganza. Las diferencias entre una y otra no son apreciables sino abismales. La justicia en su consumación y desarrollo reconoce un fin. La dinámica de la venganza es cíclica. Un acto homicida precede a otro acto homicida y así sucesivamente. La justicia clausura. La venganza se mueve sobre una cinta sin fin. No se puede ilustrar mejor estos conceptos que, si se me permite, referir una anécdota de carácter personal. Cuando estuve en Sudáfrica, mantuve un diálogo en el Partido del Congreso con un sudafricano joven de origen malayo que llevaba puesta una remera con la imagen del Che Guevara. No pude menos que preguntarle, ¿por qué perdonaron? Me respondió de un modo sencillo, conciso y demoledor, porque queríamos la paz. La causa del Partido del Congreso era inequívocamente justa de toda justicia, pero arribaron a ella violando de modo brutal derechos humanos básicos, ajusticiando incluso a compañeros de militancia y lucha. A partir de allí en Sudáfrica se implementa algo que ellos denominaron justicia de restauración. Se amnistiaba a aquellos que confesaban públicamente por radio sus crímenes y sus excesos, tanto los del Partido del Congreso como los líderes del apartheid. ¿Cuándo, pues, en qué momento se curan los integrantes del partido? Cuando confiesan que ejecutaron compañeros. El olvido siempre es un recuerdo imborrable, y ese recuerdo imborrable es el que impide la confesión. Y en consecuencia la sutura de esa herida, que parece destinada a permanecer abierta hasta el fin de los tiempos. Si uno perdona, se puede perdonar. Uno puede perdonarse. En ese sentido, la experiencia sudafricana fue profunda y eminentemente liberadora, tanto para los unos como para los otros, puesto que al fin y al cabo, ¿qué es el amén? ¿Cuál es el alcance más hondo de la palabra amén? Es la pelea por la verdadera justicia, lucha que deriva en la paz. Por ello, aquí no estamos analizando libros de religión o de observancia, sino más bien textos de sabiduría política. Para implementar la justicia y abolir la venganza, resulta necesario encontrar en el inconsciente colectivo, pero también en el consciente individual, la estatura del otro como semejante, como reconocimiento mío y personal. Solo el lenguaje construye al otro en la medida que solo no mintiendo se respeta al otro como instancia del sujeto y no como instancia objetual que se usa y se descarta. A propósito de esto, nada más recomendable que recordar un poema, Piedra de Sol, de Octavio Paz, que alude de manera inmejorable a la relación con el otro. La vida no es de nadie, todos somos. La vida, pan de sol para los otros todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy, los actos míos son míos y son también de todos. Para que pueda ser de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Amén. Felices Pascuas judías.